Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los fondos comunes de inversión aquí en Argentina. Tenemos un documento que nos sirve de guía. La idea es ver cómo empezaron, cómo crecieron, el batacazo que supuso la crisis de 2001, claro, y también qué pinta la CAFSI, la Cámara del Sector, y eso del esquema de idoneidad. Porque es una historia con dos caras, ¿eh? Un auge tremendo en los 90 y luego, bueno, un frenazo en seco con la crisis. Vamos por partes. Empecemos por esos años 90. El documento dice que la industria despegó. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Habla de estabilidad, una ley nueva, la 24083, reforma de pensiones, privatizaciones, y las cifras son, bueno, espectaculares. Pasar de 630 millones de dólares en el 96 a más de 9.500 millones en 2001. Una barbaridad. Sí, sí, fue un boom. Y es interesante porque había como dos motores tirando a la vez. Por un lado, pequeños ahorradores, gente normal buscando dónde meter su dinero. Y por otro lado, las grandes empresas, que tenían liquidez y buscaban rentabilidad. ¿Y qué se ofrecía? Pues básicamente renta fija, certificados de depósito, deuda pública. Eso era lo principal. Claro, pero depender tanto de la deuda pública, de que el Estado pagara, y de una estabilidad que luego, bueno, se rompió, visto ahora parece que eso ya era un poco arriesgado, ¿no? Totalmente. Mirándolo que en la perspectiva del tiempo, sí. Esa concentración en renta fija, muy atada a cómo iba el país y al uno a uno, pues claro, cuando llegó la tormenta de 2001, el corralito, pues esa fue la gran debilidad. Hablemos de eso, del corralito. El documento lo llama cambio intempestivo. ¿Cómo les pegó a los fondos? A todos por igual. No fue igual para todos. A ver, los fondos de acciones, los de renta variable, digamos que sufrieron más bien cambios en cómo funcionaban. El dinero ya no se movía en efectivo, sino por banco, transferencias, pero el activo, las acciones, seguían ahí. El drama, el verdadero lío, estuvo en los de renta fija y los mixtos. Ahí el golpe fue, doble. Primero, el famoso megacanje. Cambiaron deuda vieja por unos préstamos garantizados. Unos instrumentos raros que, por ley, los fondos no podían tener fácilmente porque no cotizaban, no tenían oferta pública. Un lío operativo tremendo. Entiendo, o sea, se encontraron con papeles que no podían ni comprar ni vender bien. Vaya problema. Exacto. Y encima, poco después, ¡pum! El default de la deuda y la especificación. Convertir todo a pesos a la fuerza. ¿Y los fondos más conservadores? Los de plazo fijo, los de dinero, esos se salvaron. Bueno, al principio parecía que sí. Seguían funcionando más o menos. Pero la gente empezó a sacar el dinero por miedo, lógicamente. Y ahí la CNV, el regulador, tuvo que intervenir. Sacó una resolución, la 384, que permitía particionar los fondos. Particionar. ¿Qué es eso? Pues separar la parte buena, la líquida, la que se podía devolver, de la mala, la que estaba pillada. Ya. ¿Y qué pasó con esa parte mala, la congelada? ¿La gente perdió ese dinero? No directamente perderlo, pero sí se complicó mucho recuperarlo. Esa parte, que eran plazos fijos o deuda impagada, se convirtió en otras cosas, como los cedros o bonos del gobierno como los Boden. Pero claro, te los daban a plazos larguísimos, convertidos a pesos a un cambio fijo, y al final, pues sí, mucha gente recuperó menos de lo que tenía. Fue muy duro. Menudo panorama. Y en medio de todo este caos, ¿qué hacía la CAFSE? La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. El documento la menciona como la asociación que agrupa las gestoras. Pues sí, la CAPSI juega un papel importante. Tiene como dos misiones principales. Una es promocionar los fondos, darlos a conocer, y la otra, muy importante, es intentar mantener la integridad del sector, las buenas prácticas. Son la voz de las gestoras ante el gobierno, los reguladores, hacen estudios, asesoran, tienen su estructura, claro, una comisión directiva, comisiones de trabajo, intentan ser un referente de confianza, algo vital después de una crisis así. Y hablando de confianza y profesionalidad, ahí entra lo del esquema de idoneidad. Suena a respuesta directa a lo que pasó en 2001, ¿no? La idea de que la persona que te vende el fondo o te asesora tiene que saber de qué habla. Exactamente. La CNV vio que hacía falta mejorar eso, y la CAFCI montó el programa. Consiste en formación, normalmente con un manual específico, luego un examen tipo test, y si apruebas, entras en un registro de idóneos y te dan una credencial. La idea es esa, asegurar un mínimo de conocimiento en quien está cara al público.
lo supervisa la propia cámara y a veces va gente de la CNV a mirar. Es un paso para profesionalizar. Vale. Recapitulemos un poco. Hemos visto auge en los 90, muy basado en renta fija. Batacazo en 2001 con corralito, default, especificación, que fue un lío tremendo para los fondos y los ahorradores. Luego, el papel de la CAFCI intentando aguantar el sector y promoverlo. Y finalmente, este esfuerzo por mejorar la capacitación con el esquema de idoneidad. Eso es. Y justo este último punto da que pensar, ¿no? Se vio en 2001 que la formación del asesor es clave, y se hizo este esquema. Pero, mirando hacia el futuro, ¿qué más se podría hacer? ¿Qué otras protecciones o alertas se podrían poner para proteger mejor al inversor si vuelve una crisis gorda inesperada? Porque que el vendedor sea idóneo está muy bien, pero ¿basta eso cuando tiembla todo el sistema? Es una pregunta que queda ahí, para reflexionar.